Hola amigos, saludos cordiales, sed todos bienvenidos a mi canal, soy Antonio Muñoz. Bueno, aunque hoy es el día 2 de diciembre en el que se ha inaugurado la cumbre sobre el clima, de la que pues van a estar reunidos allí un montón de gerifaltes de todo el mundo, y de la que ya me aventuro yo a decir que no va a salir ninguna conclusión, entre otros motivos porque no puede salir ninguna seria, dado que las tres grandes superpotencias están ausentes de la misma. Mientras esto ocurre y mientras el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, pues sigue haciendo pues reuniones y negociaciones para formar un supuesto gobierno donde supuestamente pues habría más ministerios que nunca. Y mientras todo esto ocurre, y ocurre también que el Partido Socialista Obrero Español continúa sin desactivarse a sí mismo, después del escándalo de los ERE, después de que además los jueces hayan dictaminado que los personajes encausados, o mejor dicho, condenados, pues puedan estar en libertad provisional, porque, pobrecitos ellos, no hay ningún riesgo de que se marchen del país. Mientras todas estas cosas ocurren, yo no voy a caer en el error y voy a darles a estos cancha, sino que voy a hablaros de algo positivo. Voy a hablaros de algo de lo que seguramente hayáis oído hablar alguna vez. Voy a hablaros de lo que se conoce como la economía colaborativa, la economía también llamada del regalo o la economía del compartir. Sí, voy a hablaros de esto. Voy a hablaros de esto porque este es un tema del que tenía hace tiempo muchas ganas de contaros algo. Mirad, cuando se habla de una economía como esta, pongámosle el calificativo que le pongamos, la primera pregunta antes de profundizar en el tema que yo quiero plantearos es: si hay lugar a este tipo de economía, que algunos han dado en llamar como la economía alternativa a la capitalista o socialista, la pregunta que yo me hago y que hoy quiero transmitiros a vosotros es la siguiente. Esta alternativa, que no es ya una tendencia, sino que es un hecho real, porque mueve nada más y nada menos que 370.000 millones de euros en todo el mundo, la pregunta es la siguiente. ¿Surge esta nueva alternativa, esta auténtica realidad ya, aunque sea todavía minoritaria, porque el sistema está agotado? ¿Porque ya no vale eso de la obsolescencia programada? ¿Porque ya no vale eso de los mensajes sobre el hiperconsumismo? ¿No vale eso ya de acaparar, comprar y comprar, poseer y tener y tener y tener? ¿O más bien es producto de que está habiendo un cambio de conciencia en el individuo? O a lo mejor las dos. Es una pregunta interesante que yo quiero transmitiros para que hagáis una reflexión y si queréis, pues me hagáis constar cuál es la opinión al respecto, pues ya sabéis, en el chat de este vídeo. Mirad, se está pasando de algo que era el control absoluto de los medios, de las fuerzas del mercado, que estaban ahí pero que nadie sabía quiénes eran y dónde estaban, inaccesibles, a otro tipo de economía basada más bien en lo que se conoce como el capital social o la confianza entre las gentes. Yo ya sé que esto suena bonito, y lo es, verdaderamente. Pero es que algo de esto hay. Algo de esto hay. Y si no, de verdad, si tenéis la mente abierta, daros una pequeña vuelta alrededor de vuestro pequeño mundo y veréis que hay cosas que están cambiando. Y que están cambiando para bien, aunque de esas casi nunca nos cuente nadie nada. Y es que, fijaros, se está pasando de algo muy importante. De algo que era el poseer, el tener, daba igual al precio de lo que fuera, y no estoy hablando al precio dinerario, sino al precio, al coste que implicase eso, se está pasando a una mentalidad diferente. Se está pasando a la mentalidad no tanto del poseer, sino del compartir, del acceso. Otra palabra muy bonita a la que me voy a referir en muy breves momentos. Y todo esto hay que decir que solamente está siendo posible gracias a las tecnologías. Es verdad que los avances tecnológicos están
suponiendo un cambio total y absoluto de todo, también un cambio cultural absolutamente, yo creo que sin parangón en la historia de la humanidad, pero aunque esos avances tecnológicos a veces no sean todo lo para bien que deberían de ser, en otras ocasiones sí que están sirviendo y mucho para hacer bien y además en grandes cantidades a la humanidad. Está posibilitando grandes cambios, las tecnologías. De hecho, la economía colaborativa, del regalo, como algunos dan en llamar, o del compartir, no sería en ningún caso posible sin las tecnologías. Claro que esto está provocando algunas cosas que arrancan de los momentos de crisis. Cuando hay una crisis económica, no solo estamos viviendo una crisis económica, la seguimos viviendo porque la crisis económica de 2008 no ha terminado, sino que estamos en su última fase y queda todavía, desgraciadamente, por venir lo peor. También estamos viviendo una crisis de valores, una crisis social, una crisis política, una crisis cultural, en definitiva. Estamos viviendo un momento extraordinariamente importante y además, para bien o para mal, somos protagonistas de él. Está habiendo un cambio de valores. Se puede percibir que cada vez son más las personas que están optando por un cambio vivendi, del modus vivendi, un cambio de su vida a nivel de valores. Por ejemplo, hasta ahora nos han contado que la competitividad es la clave de todas las cosas. Bien, la economía colaborativa se fundamenta no en ese principio, ni tampoco en el de la competencia, aunque tampoco lo descarta en su totalidad, sino sobre todo y fundamentalmente en valores como el de la cooperación y el del apoyo entre las personas. La confianza social entre las gentes. Recuperar el valor de la palabra, en definitiva, como fue en otro tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Se está el mundo que conocemos cayendo porque el sistema productivo, el sistema capitalista en este caso, no da más de sí, está agotado? O como he dicho al principio, es quizás a lo mejor porque está habiendo al mismo tiempo un cambio de conciencia entre las personas, entre las gentes. Este cambio de dejar a un lado la posesión, o mejor dicho, que no sea tan importante el poseer por poseer, sino el acceso, trae consigo algunas consecuencias muy importantes. Por ejemplo, un descenso en el consumo o el consumismo desaforado. Desde este canal he hecho muchos vídeos donde he dicho muchas veces que tenemos un gran arma y un gran poder, y es el de consumir. Porque consumir, tenemos que consumir, comprar, tenemos que comprar, pero una cosa es comprar con racionalidad, con utilidad, atendiendo a necesidades reales, y otra cosa es hacerlo sin ningún tipo de lógica, sin ningún tipo de razonamiento. Hacer por hacer, atendiendo a ese bombardeo sistemático de que somos objetos por parte de la publicidad del sistema. Pues bien, los conceptos de utilidad y de necesidad están ganando terreno día a día en esta economía colaborativa que, vuelvo a insistir, no es una tendencia. Tampoco es ya una alternativa, es una realidad, aunque sea minoritaria. Por ejemplo, puedo deciros que entre el 1 y el 1,4% del Producto Interior Bruto está ya integrado por la economía colaborativa. Se prevé que en el año 2025 se pueda llegar al 2,9%. Estamos hablando de porcentajes pequeños, pero de mucho dinero. Se mueve ya mucho dinero. Y esto es importante porque significa que está habiendo cambio de hábitos. Al mismo tiempo que se produce un menor consumo, se genera también una mejora en el medio ambiente, porque también hay menos contaminaciones y menos gastos productivos que a veces no tienen ningún sentido. Porque, ¿os habéis preguntado alguna vez, bueno, ¿y por qué se produce tanto si finalmente muchas de las cosas que se producen se terminan por no consumir? Exacto. Esa es una muy buena pregunta. Pero es que además de todo esto se genera un mayor ahorro, porque si gastamos menos y consumimos más racionalmente, también ahorraremos más. Y en consecuencia es también muy posible que podamos compartir más cosas. Bien, ¿qué más puedo deciros? Mirad, hay otro cambio muy importante. Hasta ahora
Bueno, pues uno cogía, contrataba X, tal, compraba. No, ahora se va a cobrar solo por el servicio que se preste. Ahora se va a pagar solo por aquello que se compre. Ya no vale eso de, no, que tienes que comprar tal cajita que tiene 27 no sé qué. No, ahora esas cosas ya están pasando a mejor vida. El término economía colaborativa o sharing economy proviene del año 2008 de Howard Lawrence Lessig. Os dejaré el nombre por si alguien quiere efectivamente ver quién es este señor, al que se le atribuye la acuñación de este término. Haré lo propio también con personas muy importantes, casi todos ellos profesores universitarios, como Rachel Bosman, como Ru Rogers, Christian Fowler, Charles Eisenstein o Jeremy Rifkin. Os dejaré cuáles son los libros que han escrito y sus aportaciones importantes, porque tienen mucho que ver con esta economía colaborativa o esta economía del compartir de la que hoy os estoy hablando. Pero quiero deciros alguna cosa más. Os estaréis preguntando, ¿vale? ¿Y todo esto en qué se está traduciendo? ¿Realmente se puede ver, se puede constatar, se puede palpar en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en el país en el que vivimos, la existencia de esta economía colaborativa? La respuesta es que sí. Y enseguida, bueno, seguramente todos os hayáis dado cuenta ya de algunas de estas demostraciones o de algunos de estos ejemplos. Yo voy a poneros algunos. Por ejemplo, tenemos que hay un fenómeno que se llama el del couchsurfing, que consiste en aquellas empresas, o mejor dicho, aquellas plataformas que lo que hacen es facilitar el compartir viviendas entre particulares. Pero es que existe también el crowdfunding. Como bien sabéis, es un sistema que posibilita o facilita la financiación de proyectos. Pero no nos olvidemos de otras cosas, como puede ser el crowdsourcing, plataforma de inventores. Como lo oís. Seguramente que hayáis oído hablar, hay anuncios por todos lados, de las compras de materiales de segunda mano, como puede ser la ropa. Me llama mucho la atención que últimamente nos están bombardeando en la televisión con anuncios de esta naturaleza. ¿Habéis oído hablar de los huertos urbanos o del Banco del Tiempo? Tenemos también otras plataformas que lo que se dedican es a facilitar, por ejemplo, que la gente o las gentes puedan viajar en vehículos automóviles. No voy a dar ningún nombre de ninguna empresa, pero ya sabéis a quién me estoy refiriendo. Otros, por ejemplo, lo que hacen es pues, fomentar lo que se llama los grupos de consumo. Y otros lo que facilitan son los alojamientos de carácter hostelero. Y hay una última variante que se me ha ocurrido, que creo que es interesante, que son las plataformas que lo que hacen son facilitar y compartir espacios para el desarrollo de actividades laborales. Es lo que se conoce como el coworking. Son solo algunas, hay más. Podéis indagar, averiguar, todo lo que queráis. Hay muchas. Y más que va a haber, porque esto es un fenómeno que no tiene ya vuelta atrás, que es irreversible y que además está creciendo. Solo, ya para ir terminando, quiero decir que efectivamente, claro, hay trabas administrativas para que todo esto se ponga en marcha. Al Estado es al primero al que no le interesa nada de esto. Tampoco a aquellas empresas o aquellos sectores que están muy bien consolidados en el mercado y que están viendo peligrar su estatus precisamente por la proliferación de plataformas de esta naturaleza. No existe un marco normativo claro, es verdad, es decir, existe una clara inseguridad jurídica. Todo esto están haciendo, todo esto es muy nuevo, pero es irreversible. Claro, esta inseguridad jurídica genera muchas dudas, genera que no se den todos los pasos adelante que uno daría sabiendo que está protegido desde una perspectiva legal en los pasos a los que va a dar, pero esta situación de momento todavía no se da. Y yo ya pues no quiero deciros muchas más cosas, podría haber muchos más temas, pero sí quiero deciros que este es un tema abierto, este es un tema de debate abierto porque tiene muchas implicaciones sociales, culturales, políticas, económicas, humanas. Estamos hablando
de algo que tiene que ver con el agotamiento de un sistema productivo que hemos conocido como capitalismo, y también estamos viendo que tiene que ver, y muy directamente, con que hay nuevos valores, hay una nueva toma de conciencia, hay cada vez más gente que está sintonizando con otro tipo de forma de ver las cosas, y esto, todo junto, está generando, entre otros muchos efectos, la aparición, o mejor dicho, el reforzamiento de lo que se conoce como la economía colaborativa, de regalo o economía del compartir, que a mí personalmente es la expresión que más me gusta de todas ellas. Bien, amigos, he querido transmitiros un mensaje, creo que esperanzador, bonito, real, de que hay cambios y que esos cambios, por lo menos en lo que hoy os he querido contar, creo muy honestamente que son y están siendo para bien. Sin más, amigos, gracias por la atención dispensada. Si queréis compartir el vídeo lo podéis hacer. Si deseáis recibir información puntual de todo cuanto se publica en este canal, podéis hacerlo igualmente. Y yo ya sin más, ya hasta muy pronto, me despido, como siempre, enviándoos mi saludo fraternal de salud y libertad.